Nesta aula vou tratar sobre a conversão baseada em centrais termoelétricas. Seria a quinta aula da disciplina Bases Conceituais de Energia e esta área de conversão com termoelétricas é bastante ampla e hoje em dia é uma das áreas que mais gera energia, né? Então, para entender isso, vamos tratar os seguintes temas. Em primeiro lugar, o que é calor e trabalho, temperatura e calor, o que é uma máquina térmica, os diversos combustíveis utilizados, tipos de centrais termoelétricas, as turbinas a vapor e turbinas a gás, centrais a diésel, termoelétricas a vapor, exemplos de termoelétricas a vapor, termoelétricas a gás e, como ya é habitual, exercícios. Então vamos lembrar em primeiro termo que é calor e trabalho. Calor é a transferência de energia entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Então o calor não está contido em um corpo. Na realidade, o calor é a manifestação da interação desse corpo com a vizinhança e a interconversão entre trabalho, calor e energia, que podemos denominar E. Podemos resumir tudo isso de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que podemos dizer que o trabalho realizado sobre o sistema somado à energia adicionada a ele é igual à variação na energia total do sistema. Em outras palavras, aqui estamos novamente afirmando que a energia não é criada nem destruída, só transformada. Y que en todo caso existe un equilibrio, ¿no?, entre la energía que entra y la que sale. Obviamente en esa energía que sale está energía útil, que va efectivamente a realizar un trabajo, y también está energía perdida, disipada en la forma de calor. En conclusión, con esta ecuación podemos mencionar que la cantidad total de energía en un sistema isolado siempre permanece constante. Entonces, o calor é a transferência de energia e a temperatura seria nada mais a expressão em valores de essa quantidade de energia. Então, temperatura na realidade é uma propriedade de um corpo. Propriedade assim como se fosse cor, forma. Então, com a temperatura podemos dizer, né, quantos graus Celsius, temperatura relativa o temperatura absoluta en Kelvin, podemos expresar qué valor, ¿no?, está existindo en términos de transferencia en la forma de calor. Então, a temperatura não nos informa qual é a quantidade de energia contida na substância, porque é independente da massa. Mas se observamos desde o ponto de vista microscópico, essa temperatura é proporcional à energia cinética média dos átomos daquele corpo. Então, cada vez que estamos aumentando calor a um determinado corpo, o que estamos fazendo é agregar, aumentar energia cinética, né? Uma transformação de energia. Então, isso aí podemos ver que quanto mais alta a temperatura, más energéticos son los átomos o moléculas. Y cuando se adiciona el calor a ese cuerpo, esa sustancia, lo que vamos a observar a través de un termómetro es el aumento de la temperatura, más que microscópicamente sería la energía cinética media de los átomos de aquel cuerpo. Entonces, cuando un cuerpo está aquecido, la energía cinética media de los átomos va a ser mayor. Y cuando está frío, hasta llegar así a temperatura absoluta, podemos considerar que no existe energía en movimiento cinética. Entonces, esa sería la relación entre temperatura y calor. Por tanto, existe una relación entre esa variación de temperatura delta T y la cantidad de calor conocida con la letra Q. Essa é a famosa equação onde a quantidade de calor
é igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação da temperatura. Em outras palavras, a partir desta equação podemos dizer que a variação de temperatura é igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico da substância. E esse calor específico é de acordo, né, com cada material, cada substância. Por exemplo, no Sistema Internacional de Medidas, a água tem 4.186 joules por quilogramo por grau Celsius. E assim podemos ver que o alumínio, ferro, cobre, concreto, vidro, pinho, gelo, ar, rocha, todos têm diferentes valores, né, de calor específico. Aquí, como ya varias veces mencioné, esas unidades son un sistema internacional, mas también es posible expresar en otro sistema, en este caso como es el sistema inglés, donde a unidad corresponde a agua, un BTU por libra por grados Fahrenheit. Entonces, esta ecuación es importante porque nos permite determinar cuánto de calor existe en la transferencia. Este ejercicio muestra justamente eso, ¿no? Refuerza lo que estoy hablando y dice cuánto calor es necesario para ferver un litro de agua partiendo de 20 grados Celsius y cuánto calor es necesario para vaporizar totalmente esta cantidad de agua. Entonces este ejercicio lo que muestra es a mudança de fase da água desde estado sólido na forma, né, de gelo, depois passa por meio da fusão, aumentando, né, com calor a energia, né, estamos transferindo energia, aí ela vai virar líquido e depois vai chegar um ponto em que vai começar a ferver e a partir de aí a se tornar vapor. Entonces, para todas esas etapas de mudanza de fase es necesario aumento de cantidades de calor que proveniente de una fuente, ¿no? Como por ejemplo la queima de un combustible en un fogón, por ejemplo. Bueno, ejercicio este voy a resolver en otro documento. A partir de eso ahí, ya llevando en cuenta el calor, temperatura, existen las denominadas máquinas térmicas, que es a base, ¿no?, de la conversión baseada en usinas termoeléctricas. Entonces, una máquina térmica, ella va a tener esta estructura. Esa máquina, el objetivo es realizar trabajo. O sea, va a girar un eixo aquí, ¿no? Un eixo, vamos a tener aquí energía rotacional que va a ser después. Ese eixo va a ser conectado a un generador de energía eléctrica y va a producir energía eléctrica. Y para producir ese movimiento rotacional, lo que precisamos es una fuente quente, con la temperatura absoluta TH. Y a partir de esa fuente quente vamos a transferir una cierta cantidad de calor, QH. Una vez que el trabajo es realizado, girando, ¿no?, el eixo, vamos a tener aquí una cantidad de calor que va a ser transferida al sorvedor frío con una temperatura absoluta TC. En toda esta máquina se cumple lo siguiente, ¿no?, que el trabajo realizado es igual a la cantidad de calor de la fuente quente menos la cantidad de calor del sorvedor frío. Entonces, cuanto más baja for la temperatura del sorvedor frío, o más alta fuera la temperatura de la fuente quente, lo que vamos a verificar es más trabajo y la máquina podrá realizar ese movimiento rotacional con mayor eficacia, ¿no? Entonces, dependiendo entonces de la diferencia de temperatura entre la fuente quente y el sorvedor frío, vamos a tener aquí un trabajo realizado mayor o menor. Este ejemplo de esta máquina es atípica turbina a vapor, que en realidad es una máquina térmica. Y aquí en esta última ecuación, en todas las máquinas térmicas vamos a verificar que el calor que entra en la usina, o sea, queima de combustible, sería fuente quente, ¿no?,
é igual ao trabalho líquido realizado para gerar eletricidade aqui no eixo, ligado a um gerador, mais o calor líquido de saída, que seria a energia, o calor transferido em um condensador que vai esfriar. Então vamos ver que todas as máquinas estão baseadas nesse princípio. Un ejercicio que relaciona eso está aquí propuesto, ¿no? Donde dice una agencia de fomento para pesquisa solicitó a su opinión técnica sobre el proyecto de una máquina térmica que tiene como objetivo realizar 10 kilojoules de trabajo y expelir calor a 300 Kelvin aquí en el sorbedor frío cuando recibe 25 kilojoules de calor da fonte quente que está a 600 Kelvin. ¿Cuál es el parecer técnico sobre el proyecto? Justifique la respuesta. Entonces este ejercicio trata de verificar la posibilidad de construcción de una máquina térmica y para eso existen los criterios de eficiencia máxima de Carnot que relacionan las temperaturas de la fonte quente con relación al sorbedor frío, y con base en esas temperaturas vamos a poder verificar cuánto es eficiencia máxima de esa máquina y después a partir de eso, ya conociendo eficiencia máxima de la máquina, podemos determinar cuánto exactamente el trabajo realizado, a hacer una comparación de la eficiencia, ¿no? entre entrada y salida del trabajo realizado y vamos a verificar si es posible. Si la máquina va a tener una eficiencia mismo inferior a teórica de Carnot, cuando es menor, significa que esa máquina es posible de ser realizada, ¿no? Si por acaso esa eficiencia es mayor que aquella que determina la eficiencia máxima de Carnot, significa que no será posible. Ese ejercicio voy a mostrar en otro documento. Ahora sí, después de ese resumen sucinto sobre máquinas térmicas, calor, temperatura, vamos a ver qué es una central termoeléctrica. Entonces, una central termoeléctrica está basada en ese proceso fundamental de conversión de energía térmica en energía mecánica y por su vez esta en energía eléctrica. Y la producción de energía térmica puede se dar por la transformación de energía química dos combustíveis através do processo da combustão. Então aqui podemos verificar que a maior parte das usinas termoelétricas está baseada no processo de combustão, mas também pode ser, né, através de energia nuclear, utilizando combustíveis radioativos por meio de um reactor de fissão nuclear. A finalidade em todos os casos é produzir movimiento rotacional, ¿no? Cuando vemos aquí que existen dos tipos de máquinas, ¿no? Una central termoeléctrica puede funcionar de la siguiente forma, con equipamientos, ¿no? denominados a combustión externa. En ese caso, el combustible no entra en contacto con el fluido de trabajo y ese proceso es utilizado, por ejemplo, quemando algún residuo como bagazo de carne para poder producir vapor en una caldera y ese vapor después va a ser transferido a una turbina. Entonces es un típico ejemplo de generación utilizando combustión externa. Mas también existe la posibilidad de combustión interna. En este caso, la combustión es realizada misturando ar y combustible. Y ese proceso se realiza dentro de una cámara, ¿no? En eso está baseado por las turbinas a gas y todas las máquinas térmicas a pistón, como es el caso del motor, ¿no? de combustión interna de un carro, motor de 4 tiempos. Él lo que va a hacer es eso, ¿no? Todo el combustible, sea gasolina o a mistura de gasolina con etanol, va a entrar por el carburador, va a misturar con ar y va a entrar dentro de esa cámara totalmente fechada, donde existen pistones, y ahí vamos a tener 4 tiempos, ¿no? De primero comprensión, después por medio de una vela que va a producir una faísca, va a realizar una
explosão que vai fazer movimentar, né, a parte mecânica, que vai, efetivamente vamos verificar um movimento rotacional. E aí depois essa explosão já vai acontecer, né, o trabalho realizado e a expulsão de todos esses gases. Essa seria a máquina de combustão interna, que é o caso, né, de uma usina que funciona queimando gás diretamente numa turbina a gás. Então, existem diversos combustíveis, né, para realizar esse processo. Por exemplo, quando falamos de usinas centrais a vapor, podemos utilizar para realizar a combustão derivados de petróleo, carvão mineral, biomassa, madeira, bagaço de cana, lixo e vários outros produtos. Já nas máquinas térmicas com combustão interna, podemos utilizar basicamente gás natural e óleo diesel. E no caso de uma central nuclear, o calor para aquecimento da água é feita por meio de fissão nuclear. Ou seja, uma grande liberação de energia quando existe essa reação nuclear controlada em cadeia. Aí vai existir uma grande transformação de uma certa quantidade de massa, e aplicando a equação de Einstein, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, vamos verificar uma enorme quantidade de energia, né? Então, e esse calor produzido no reactor nuclear vai aquecer a água de forma indireta, né, por meio de um trocador de calor, e esse vapor finalmente vai movimentar as turbinas. Então, seria esse o processo, né? Dentro das máquinas térmicas así más utilizadas en sistemas isolados, podemos ver ahí una central a diésel. Esa central a diésel está diseminada, ¿no?, en locales de sistemas eléctricos isolados, principalmente de pequeño porte para comunidades, vilas, o de grande porte, ¿no?, para ya ciudades mayores. Entonces, toda máquina de ese tipo dice, o objetivo también es siempre, ¿no?, producir movimiento rotacional no eixo, donde va a estar ligado una máquina eléctrica, en este caso un alternador. Y a máquina dice, ella va a tener de forma similar a lo que acontece en un motor, va a existir entrada de combustible y va a existir todo un sistema, ¿no?, mecánico, y por medio de la quema de ese combustible, de la quema interna, máquina de combustión interna, vamos a verificar movimiento rotacional. Las vantagens de esa máquina es rápida entrada en carga y a simplicidad de operación, ¿no?, y fácil plano de manutención. Embora ya cuando se instalan máquinas de mayor porte, la manutención, o barulho, todo eso ya son efectos negativos. Mas é amplamente utilizada ainda, principalmente no Brasil, nos sistemas isolados, né? Aqui podemos ver alguns exemplos de um motogerador diesel, onde vemos aqui a máquina diesel, o eixo e o gerador de energia elétrica. E existem também de menor porte, né, usados assim para menor quantidade de energia. Bom, essas seriam as máquinas diesel, mas a que mais se utiliza é as termoelétricas a vapor. Entonces, principalmente eso ahí es baseado, ¿no?, en el reactor nuclear que mencioné. Entonces, ese tipo de termoeléctricas se utiliza a combustión externa para generar energía eléctrica. Y finalmente aquí el elemento principal va a ser la turbina a vapor, que va a producir movimiento rotacional hasta llegar a hacer girar un gerador de energía eléctrica, y finalmente va a producir aquí una determinada potencia, ¿no?, de energía eléctrica a una determinada tensión. Entonces, todas estas máquinas pueden funcionar en ciclo abierto como en ciclo fechado, y la operación en ciclo abierto es bastante común cuando ese vapor es utilizado para proceso, y en ciclos fechados puede se trabajar con uno o más fluidos. Eso ahí se llama ciclos superpuestos. En este caso, entonces, lo que estamos olhando aquí es una máquina donde existe la combustión, produce calor
va aquí un caldero, va a producir un vapor. Ese vapor va a ser conducido a otra turbina a vapor, que va a producir movimiento rotacional ligado al gerador. Y una vez que pasa el vapor por la turbina, va a disminuir, ¿no?, su presión y temperatura, y después de eso ahí va a llegar a un local denominado condensador, donde va a enfriar a agua y otra vez es bombeada, ¿no?, para el caldero. Una fuente de agua no puede ser un lago, un río. Entonces, obviamente antes de entrar tiene que existir un proceso de limpieza para dejar pasar solo agua limpia. Y entonces aquí vamos a verificar que se cumple aquella ley, ¿no?, que mencioné en el inicio: energía de entrada igual a que sale, o sea, primera ley de termodinámica. En este caso sería energía que entra, energía del combustible, energía del ar, energía proveniente de agua, todo ahí que va a se transformar en vapor. Y la energía que vamos a tener como resultado de energía eléctrica, energía de agua que sale, todo eso ahí en la forma de vapor, ¿no?, y expulsión de gases. Entonces esa sería cómo funciona una usina a vapor. Y aquí entra el denominado ciclo Rankine. Entonces ese ciclo Rankine está relacionado con el funcionamiento de ese tipo de máquinas, donde podemos ver el ciclo Rankine está constituido por 4 etapas, ¿no?, donde los sistemas son a bomba, caldera, turbina y condensador. Y en este gráfico ahí podemos olhar ahí una horizontal a entropía, o sea, cantidad de energía, ¿no?, que se vamos aumentando. Y en ese eje vertical está a temperatura. Entonces podemos ver que entre etapa 4 y 1, que sería a través primero de la bomba, en esa etapa es necesario utilizar algún tipo de energía, ¿no?, para accionar la bomba. Entonces un fluido de trabajo bombeado a partir de una presión muy baja hasta conseguir una alta presión. Una vez feita esa compresión, vamos a llegar a la etapa aquí entre 1 y 4, ahí va a aumentar la temperatura, ¿no?, un poco. Entonces, entre 4 y 1 vamos a verificar aumentó la temperatura y la presión. Y ya después llegamos a etapa entre 1 y 2, donde se va a producir la transformación, una mudanza de fase de líquido a vapor. Entonces el fluido presurizado llega a caldera, donde por medio de ese sistema de combustión, utilizando algún combustible, agua aquecida a presión constante hasta se tornar vapor superaquecido. Entonces en esa etapa va a llegar a máxima cantidad de calor. Aquí vamos a llegar a un límite, ¿no?, punto crítico. Y entre etapa finalmente 2 y 3 vamos a tener ahí a generación, ¿no?, de movimiento rotacional en la turbina. Entonces esa etapa 2 y 3, el vapor superaquecido movimenta la turbina y se expande, ocasionando reducción de presión y temperatura. Entonces aquí nuevamente la curva cae porque ya se realizó un trabajo, ¿no?, de movimiento rotacional. Y finalmente entre 3 y 4 el vapor es conducido hasta el condensador, donde es resfriado hace tornar líquido nuevamente, ¿no?, líquido saturado, y así fechamos su ciclo Rankine. Entonces el ciclo Rankine es el fundamento de las máquinas a vapor. Y una turbina a vapor, entonces podemos ver el aspecto físico. Existe una entrada de vapor, un eixo único, varias pás fixas, pás giratorias, que van a realizar finalmente aquí un movimiento rotacional que va a ser ligado al gerador. Y una salida de vapor a baja presión. Em resumo, o vapor a alta pressão empurra as pás da turbina, fazendo girar, e as pás fixas que estão localizadas na parede interior da turbina canalizam o vapor até as pás giratórias no ângulo mais efetivo. Então, é um sistema mecânico que tem como objetivo produzir movimento rotacional a partir do vapor, né, que está entrando por esse compartimento. Y cuando el vapor impulsiona las pás,
se dilata disminuyendo a presión y a temperatura, más ya se produce un movimiento rotacional. Entonces esas turbinas a vapor, en realidad son los avanços, ¿no?, das primeiras máquinas a vapor que se inventaram no século XIX, no contexto da Revolução Industrial. Depois já houve melhoramentos, né? Mas todas essas máquinas estavam baseadas no uso de vapor. Aqui vemos uma máquina, uma turbina a vapor maior, mais sofisticada, onde se observa a mesma estrutura, né? Entrada de vapor, o rotor e o estator. O rotor é a turbina propriamente dita, que gira quando há a pressão, né, do vapor, aciona as pás. E finalmente o eixo, que vai acoplado ao alternador, e aqui a saída de vapor. Outro exemplo aqui que mostra o tamanho: existen máquinas, aqui neste caso uma máquina sendo montada, né, uma máquina Siemens, e vemos em relação ao tamanho das pessoas, podemos já ter uma ideia, né, do tamanho. São máquinas enormes, dependendo das potências envolvidas, né? Então, todas essas termoelétricas a vapor vai ter o seguinte, né? O que vai acontecer é o seguinte: o fluido de trabalho usado nesse ciclo térmico é a água desmineralizada. Portanto, vai existir uma etapa prévia, né, de limpeza. Estas termoeléctricas a vapor apresentam taxas significativas de emissão de gases poluentes pela queima, né, de combustível na etapa de combustão para produzir vapor. Das perdas totais do sistema termoelétrico convencional a vapor, 10% referem-se à caldeira, essas perdas 10% na caldeira, e cerca de 55% ao calor contido no vapor de exaustão nas turbinas. O sea, a maior parcela de perda está dentro do vapor de exaustão da turbina. Então, as usinas termoelétricas convencionais a vapor sempre tiveram uma importância bastante reduzida, porque começam a competir, né, com outras tecnologias. Hoje em dia já se utiliza diretamente a queima de gás em turbinas a gás, que vamos mostrar daqui a pouco. Então, estas máquinas térmicas a vapor convencionais atualmente se utiliza em plantas de pequeno porte, principalmente nos regimes de cogeração com outra indústria, onde se utiliza vapor para processo. Então, a situação dessa área ainda se utiliza, né, mas já processos já mais assim de cogeração com sistemas industriais, e a partir daí existem diversas propostas, né, de ciclos de como se constrói essas máquinas. Aqui, por exemplo, vemos um ciclo de turbina a vapor por condensação dirigido somente para gerar energia elétrica. É o ciclo que mencionei, né, anteriormente. A bomba, a parte da produção de vapor no caldeiro, o vapor que é transferido à turbina, o movimento do gerador e finalmente o condensador, o ciclo Rankine. Mas também existe, aqui neste caso, outra sofisticação, um ciclo de turbina a vapor por condensação, conhecido como CEST, com duas extrações de vapor para uso em processo. Então podemos utilizar tanto o vapor para gerar energia elétrica como vapor para processo, utilizado na indústria, né, em algum processo de fabricação de algum produto onde é necessário vapor. Esta é outra proposta de turbina a vapor de contrapressão para cogeração de calor e energia elétrica, utilizando biomassa como combustível. Nesse caso, geramos energia elétrica, mas aqui é uma máquina denominada cogeração, porque também estamos utilizando o calor, né, para produzir vapor de processo. Outra, aqui vemos também que existem as máquinas termoelétricas que utilizam como combustível o carvão. Então, essas usinas atualmente são utilizadas por alguns países, né? É o caso da China.
Isso porque as grandes reservas do mundo de carvão são enormes. Talvez superem a queda do petróleo, né? E o carvão mineral, existem enormes reservas em vários países. E essas usinas a carvão o que vão fazer é o mesmo ciclo Rankine, né? O que vamos produzir é vapor num caldeiro especial. Esse vapor vai ser transferido a uma turbina que vai produzir movimento rotacional, geração de energia elétrica. Aqui vamos ver o condensador e aqui é o ciclo Rankine. A etapa anterior é que é mais complexa, né? Porque existe a entrada de carvão, trituração. Aqui vai entrar até o compartimento de queima, né? Desse carvão utilizado como combustível para produzir vapor. Aí vai sobrar cinzas, escória, e vamos ter que aumentar uma etapa de separação de cinzas e um purificador, né? Purificadores de ar, finalmente até a chaminé. Estas máquinas são bastante poluentes, então os processos, obviamente, de melhoramento dessas etapas de purificação, separadores, foram melhorando nesses anos, mas mesmo assim são máquinas que produzem muitos resíduos e poluição. A China já passou por etapas críticas, né, de poluição ambiental devido à queima de carvão em usinas. Tem uma usina a carvão, como vemos, o processo é térmica a carvão. Vai existir todo o sistema, né, de transporte de carvão aqui na entrada. Esse carvão depois chega na etapa de alimentação. Depois vem a etapa de pulverização. Vai chegar à caldeira, vai produzir vapor, mas aí vai ficar já cinzas, né? Então, existe aí um resíduo num cinzeiro. Depois vem o pré-aquecedor de ar, precipitador eletrostático. Esse precipitador eletrostático está na etapa que vai aqui, né, nessa etapa que vai estar anterior à chaminé. Depois vem a turbina, que é a que vai gerar o movimento rotacional, o condensador que vai esfriar a água utilizada, né, na forma de vapor, e a parte elétrica, né, transformador de energia, os transformadores, a torre de resfriamento é necessária também para produzir a condensação. E finalmente, né, o cerne de tudo isso aqui é o gerador de energia elétrica e a parte de transmissão, de linhas de transmissão, que é o objetivo, né? O gerador tudo foi feito para produzir movimento rotacional, de tal forma que o gerador elétrico produz energia para ser transmitida e transportada, né, pelo sistema interconectado do país, né, que utiliza. Bom, como alternativa a esses ciclos onde existe uma separação, né, entre a produção de vapor e a parte de combustão, chegamos aqui agora à turbina a gás. Então esta turbina a gás é um sistema totalmente de combustão interna. Então todas essas usinas termoelétricas a gás operam em regime aberto e se utiliza de combustíveis principalmente como gás natural, né, para a geração de energia. Então estas turbinas na realidade têm altas temperaturas, muito maiores que do vapor. Neste tipo de turbinas a gás se atinge valores de temperatura na ordem de 1260 graus Celsius, como picos, né? Já no vapor está na ordem de 540 graus Celsius. Então, olhando o esquema, como é uma máquina de combustão interna, podemos ver que existe uma etapa aqui de entrada, né, de mistura do gás natural, do combustível com ar. Existe um compressor, aí vamos precisar de energia, né, elétrica para acionar o compressor. Isso aí se utiliza agora, inclusive, como forma de armazenamento na forma de ar comprimido. Podemos utilizar energia eléctrica proveniente de sistemas eólicos fotovoltaicos para comprimir o vapor. Ya eso ya son as conhecidas usinas
CAES, con compresión de ar, y directamente después ya ese ar comprimido entra en un sistema de generación de energía, en la turbina a gas. Bueno, aquí tengo el compresor. Una vez que está comprimido, aquí llega toda esa mistura a cámara de combustión, donde por medio de una faísca se va a producir una explosión, un movimiento rotacional del eixo, y aquí esa turbina se va a encargar, ¿no?, de producir movimiento rotacional, y finalmente existe la salida, ¿no?, de ducto de exhaustión, y tem algunos otros sistemas, ¿no?, de como isolamiento acústico, por ejemplo, porque el barullo es mucho, ¿no? Entonces, todas estas máquinas están basadas en el denominado ciclo de Brayton. Entonces, ese ciclo de Brayton, como podemos observar aquí en este diseño, existen también 4 etapas, ¿no? La primera es la entrada de ar al compresor. Una vez que comprimido llega o combustible y el ar comprimido llega a la cámara de combustión. Una vez feita a explosión va a llegar ahí a la turbina, que va a producir movimiento rotacional, y finalmente gases de exhaustión. Y los diagramas aquí que podemos observar es un diagrama PV que relaciona na horizontal o volumen y na vertical a presión, y el otro diagrama es UTS, que está en la horizontal a entropía, o sea, energía, ¿no?, que se utiliza, y a temperatura en el eixo vertical. Entonces, en la primera fase, ¿no?, etapa 1 y 2, entre 1 y 2, compresión isentrópica realizada en un compresor. Isentrópica significa que el proceso de transformación se realiza por medio donde la entropía del sistema permanece constante. O sea, isentrópica, entropía del sistema permanece constante. Y aquí vamos a ver entonces que en esa etapa 1 y 2 de compresión es una compresión isentrópica realizada en un compresor. Entonces, entre 1 y 2 va a aumentar aquí, a partir de un cierto volumen, va a aumentar la presión. Y aquí en ese otro diagrama TS vamos a ver que a partir de una determinada energía vamos a aumentar la temperatura. Eso ahí en la etapa de compresión. A seguir, entre etapa 2 y 3 existe adición de calor a compresión constante. Entre 2 y 3 estamos olhando a cámara de combustión, entrada de ar comprimido y combustible, en este caso gas natural. Y en esa etapa, entre 2 y 3, vamos a ver que en términos de volumen aumenta, ¿no?, y a presión también. Entre 2 y 3 la presión permanece constante. Una vez que ya fue comprimido, ahí permanece constante y el volumen aumenta. Y entre 2 y 3 aquí a temperatura llega a un máximo valor. Y aquí se produce la explosión y vamos a llegar a la etapa 3 y 4. Expansión isentrópica de la turbina. Entonces, en esa turbina, aquí entre 3 y 4 se va a producir un movimiento rotacional, y por tanto las variables van a caer, principalmente de presión disminuye y temperatura también. Y terminando el ciclo, entre 4 y 1 va a existir reyección de calor a presión constante, y también los gases, ¿no?, de exhaustión. Y aquí entre 4 y 1 otra vez aquí disminuye el volumen, y aquí entre la presión llega a un punto inicial. Aquí también toda parte de temperatura llega al inicio y se reinicia el proceso. Entonces es el denominado ciclo Brayton, de principio de funcionamiento de la turbina a gas. Entonces, una turbina a gas tiene todas esas etapas, ¿no?, sistema de combustión, compresor y la turbina propiamente dita. Entonces, a parte del trabajo desenvolvido por la turbina es usado para accionar un compresor. El restante es utilizado para accionar un generador eléctrico o un dispositivo mecánico. Esa sería la máquina donde vemos que los gases de la turbina a gas son descargados directamente en la atmósfera. Eso sería una máquina a régimen abierto.
Mas vamos a ver que existe la posibilidad de utilizar ese calor, como está ainda a una alta temperatura, ese calor puede ser utilizado para producir vapor. Y ahí vamos a tener una máquina mixta, ¿no? Con ciclo Rankine y ciclo Brayton. Aquí otros detalles, ¿no? Podemos ver una central termoeléctrica a gas. Aquí una turbina de General Electric, modelo LM2500. Entonces vemos también que estas turbinas son ampliamente utilizadas en la actualidad. As vantagens que tem são baixo custo de investimento por quilowatt instalado, prazos curtos de entrega dos equipamentos, operação com elevada segurança, e isso aí ideal, né, para a entrada de usinas na ponta da geração. Então, quando existe, aqui no Brasil, por exemplo, faltou água, as hidroeléctricas no funcionan a plena carga, ahí son accionadas las turbinas termoeléctricas porque son muy versátiles, ¿no? Para entrar en funcionamiento en las horas puntas de geración. Só que o custo aumenta, né? E também a questão da poluição, toda essa queima de combustível, do gás natural, vai acabar aumentando, né? Os gases de efeito estufa. Aquí otro ejemplo de máquinas en relación al tamaño de las personas, podemos verificar, son máquinas muy grandes, ¿eh? Y estas son las pás, la turbina, ¿no? Que va a recibir todo, después del proceso de explosión, una cámara de combustión, toda esa energía a través de estas pás va a producir movimiento rotacional. Un ejemplo de usina que utiliza esos ciclos es la usina Piratininga, que fica aquí en la ciudad de São Paulo, ¿no? En la vera del río Pinheiros, casi en la región de Santo Amaro. Entonces esa usina ella tiene así una entrada de gas proveniente de gas de Bolivia, que entra por tubulaciones específicas, se distribuye hasta las turbinas a vapor, que ya fue descrito el proceso de funcionamiento con ciclo de Brayton. Mas también existe otra línea que puede funcionar con óleo, a quema de un oleoducto que puede distribuir óleo. Entonces, esa es la usina Piratininga, a unidad 1 y 2 en el lado izquierdo y las unidades 3 y 4 en el lado derecho. Y como vemos, existen chaminés, ¿no? De expulsión de esos gases, y antes tiene que existir todo un sistema de limpieza, ¿no? De purificación. Esa usina, aquí podemos ver detalles, ¿no? Fotográficos de las diversas partes externas con la subestación, las chaminés, ¿no? Que existen, las máquinas en sí dentro de la usina, diversas etapas, ¿no? de producción de energía eléctrica. Bueno, como ya mencioné, como a temperatura ainda alta, la expulsión de esos gases en la turbina a gas, es posible introducir un ciclo combinado. Entonces, el ciclo, la tecnología de un ciclo combinado en la generación térmica es de las últimas décadas, y es acoplar, ¿no? Consiste en acoplar dos sistemas, tanto aquel de usinas de turbinas térmicas a vapor y turbinas térmicas a gas. Entonces, de un lado aquí tenemos un ciclo Brayton y de otro lado el ciclo Rankine, y funcionan tanto con gas y vapor. Eso ahí va a ocasionar que energía perdida por la descarga a alta temperatura de los gases que se producen en la turbina a gas sean aprovechados, ¿no? Para generar vapor. Entonces, como vemos, en lugar de que esos gases, ¿no? A alta temperatura sean expulsos en el medio ambiente, se aprovecha ese calor para producir vapor en una caldera de recuperación, y ahí vamos a producir vapor y movimentar una turbina a vapor que también va a producir energía eléctrica. Con eso aumenta enormemente el ciclo, el rendimiento del ciclo, y ese denominado ciclo combinado. Y así es mistura, ¿no? De dos ciclos, Brayton y Rankine. Entonces,
Eso va a depender también del tipo de turbina a gas. Entre la turbina a gas va a determinar la capacidad de producción de una termoeléctrica ciclo combinado. ¿Por qué? Porque el vapor gerado en una caldera de recuperación de calor permite accionar la turbina de potencia aproximadamente igual a mitad de la turbina a gas. Entonces no vamos a conseguir en un lado de vapor, no vamos a conseguir la misma producción que en un lado de gas. Mas ya es una grande parcela, ¿no? Y ahí vamos a mejorar enormemente el ciclo. Entonces esas termoeléctricas ciclo combinado, la sofisticación es mayor porque ya vamos a tener que construir, ¿no? Tanto aparte de utilización de turbinas a gas como aparte de turbinas a vapor. Más compensa ampliamente, ¿no?, la realización de ese proceso de construcción utilizando esos dos ciclos y se verifica un gaño enorme, ¿no?, en la producción de energía. Bueno, para terminar, para calcular la potencia generada y la energía producida en ese tipo de usinas, podemos utilizar las mismas ecuaciones, ¿no?, que se utilizan en sistemas de ese tipo. Por ejemplo, a geración, energía gerada es igual a potencia instalada veces su factor de capacidad. Y 8.760 sería un número de horas de un año de 365 días. Entonces, ninguna usina va a trabajar un año entero, ¿no?, sin parar. Y ahí cada usina va a depender del tiempo de trabajo efectivo. Y la generación va a estar relacionada entonces con esa potencia nominal instalada y el factor de capacidad. Entonces esa potencia generada depende de varios factores, como por ejemplo presión, temperatura, y ahí ese cálculo puede ser elevado así utilizando ecuaciones, ¿no?, como esta, ¿no? Potencia de una usina, potencia disponible, sería igual a masa de fluido pasando por la transformación térmica por unidad de tiempo, o sea, en kilogramos por segundo, veces entalpía específica del fluido dado en kilojoules por kilogramo. H1 sería entalpía en la entrada de la máquina térmica y H2 entalpía en la salida. Entonces, con esta ecuación determinamos potencia. Para ilustrar como última etapa de esta presentación de esta aula, existe un ejercicio donde dice una usina termoeléctrica de 10 megavatios de potencia consumió 585.932 galones de óleo combustible en el mes de enero. ¿Cuál fue la eficiencia si ella operó con un factor de carga de 68%? El poder calorífico del óleo combustible de 10.747 kilocalorías por kilogramo y su densidad de 940 kilogramos por metro cúbico. Considerar la densidad de óleo constante. Entonces, el ejercicio que va a hacer es analizar aquel gráfico que demuestra el funcionamiento de un sistema de conversión de energía, ¿no?, donde tenemos energía que entra, energía que sale, energía perdida, disipada, y la eficiencia va a depender del trabajo efectivamente realizado de utilización de energía de entrada. Entonces, en este ejercicio, la energía de entrada podemos calcular haciendo las debidas conversiones de los galones consumidos, ¿no? Entonces, 585.932 galones de óleo combustible, ya sea el poder calorífico de ese óleo, y haciendo las debidas conversiones puedo determinar cuánto de energía está teniendo una entrada. A salida ya podemos determinar la potencia, ¿no?, de esa usina y el factor de carga, 68%. Ahí vamos a determinar cuánto de energía eléctrica realmente fue producida y a partir de ahí hacemos la relación de eficiencia. Bueno, ese ejercicio va a estar ahí disponible en otro documento.
Recomendo leer esos dos libros para aumentar o conhecimento de Linneo Bellico do Reis, Geração de Energia Elétrica, e aquele que organizou Maurício Tiomno Tolmasquim, Geração de Energia Elétrica no Brasil. Ambos livros dão um complemento a todo o que falei. Muito obrigado e bom estudo.